Hola, hola, soy Solange Tovar y te invito a un nuevo episodio de nuestros podcast Mi Identidad. Bendiciones. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio podcast Mi Identidad. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, haya tenido un maravilloso comienzo de semana y como siempre me encuentro aquí junto a Tiare. Tiare, ¿cómo estás hoy? Hola, súper bien. La verdad, como decía, estamos un poquito así acelerada y viendo para todos lados para ver si es que esto se está escuchando bien, pero creo que vamos bastante bien hasta ahora. Hoy día estamos sin productor, soy la persona que siempre nos ayuda a grabar los podcasts, así que intentando hacerlo mejor nomás y que salga con excelencia, ¿cierto? Porque Amén. es lo que tenemos que intentar hacer en todo momento. Amén. Lo mejor para el Señor. Amén. Amén. Nosotros estábamos conversando con Tiare de lo que vivimos el día sábado, que tuvimos una media vigilia junto a nuestro ministerio y de verdad que fue una vigilia de mucha bendición. Estuvimos con muchos invitados ese día que nos acompañaron. Estuvo Alex Sonar con nosotros, un cantante de allá de Atlanta, que el Señor lo ha llevado a lugares muy, muy altos. Él está en una posición, ¿no es cierto? Ya él está siendo muy reconocido. Es un cantautor, es un hombre lleno de la presencia del Señor. Amén. Amén. Así es, con mi mamá, como decía mi mamá, estábamos conversando un poco acerca de lo que fue la primera media vigilia que hemos tenido como ministerio, de hecho. Que pudimos hacer este día sábado, lo hicimos desde las 9 y creo que terminamos alrededor de las 12:30, si no estoy equivocada, pero la verdad es que se sintió como un tiempo muy cortito, recibimos palabras tremendas. Amén. En ese tiempo. Amén. Y más que nada, la verdad, acerca de estar comentando esto, es de verdad agradecerle a toda la gente que nos acompañó y esperar realmente que haya también sido un tiempo de mucha bendición para ustedes. Amén. Bueno, como decía Tiare, fue nuestra primera media vigilia, pero la verdad, para que ustedes sepan, nosotros somos un ministerio pequeño, ya que este año se ha consolidado un poco más, ya porque el año pasado estaba nuestra líder Solange con Felipe, y ahora este año ya habemos un poquito más. Y todo ha sido nuevo, sobre todo con este tiempo de pandemia, que ya no se pueden hacer cultos en lugares, ¿no es cierto?, físicos. Entonces todo es por internet. Amén. Entonces este sábado que pasó, tuvimos nuestra primera media vigilia, pero también el sábado anterior a habíamos tenido nuestro primer altar familiar, nuestra primera casa de paz que tuvimos nosotros en vivo también. Entonces todo es como las primeras cosas que estamos haciendo en este tiempo. Y le damos gracias al Señor porque Él siempre nos lleva a más, siempre nos lleva a algo diferente, algo nuevo, así que le damos muchas gracias al Señor por esto. Y hoy traemos un tema muy importante, un tema más que importante. Yo creo que, como decía la media vigilia, decía, hay una urgencia. ¿Y cuál es la urgencia de este tiempo? ¿Cuál es la necesidad de este tiempo? Yo creo que lo que tratamos y vamos a comentar en este episodio también es acerca justamente de esto, la urgencia de saber qué es lo que necesitamos, porque yo creo que vivimos en un mundo, en una sociedad que tiene una necesidad de algo y no sabe qué es. Amén, así es. Y que lo intenta llenar con muchas cosas. Claro. ¿Por qué? Porque están un poco confundidos, ya no tienen la dirección correcta. Y del tema que vamos a hablar hoy junto a Tiare es las necesidades del hombre. Y si nosotros decimos las necesidades del hombre, podríamos nombrar muchas cosas, pero ¿cuál es la necesidad real, la necesidad genuina, esa necesidad que puede a nosotros satisfacernos en todas las áreas de nuestra vida? Vamos a leer un texto que está en 1 Timoteo 1:15 y dice así: palabra fiel y digna de ser reconocida por todos. Mira qué maravilloso, palabra fiel y digna de ser reconocida por todos. ¿Y cuál es esta palabra fiel y digna? Sigue, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
¿Quién está diciendo esta verdad? Esta tremenda verdad. Y se está incluyendo en esta palabra que dice, vino a morir por los pecadores. Y nosotros a veces decimos, no, Él vino por los demás porque los demás son pecadores. Pero aquí Pablo está diciendo, en el cual yo soy uno de ellos, diciendo, yo soy el primero que necesitaba ser perdonado de mis delitos, de mis pecados, de mis transgresiones. Aleluya. El apóstol Pablo trae estas nuevas noticias, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y ninguno estaba excluido. Ni tampoco ninguno está excluido del plan perfecto de salvación y de redención que Jesucristo vino, ¿no es cierto?, a traer estas gratas nuevas de salvación allí en la cruz. Amén, así es. Bueno, como decíamos al principio, la verdad es que yo creo que el tema de la necesidad que tenemos como sociedad es algo muy vigente en todo aspecto. Yo creo que también eso va muy de la mano de muchas cosas terribles que pasan alrededor del mundo y muchas cosas que aquejan a muchas familias, los vicios, las enfermedades mentales que lamentablemente se han visto mucho últimamente, que la verdad yo agradezco que sea así en el sentido de que se le esté dando una importancia. Pero también es triste ver cómo tanta gente siempre cae en esto al final, de cierta forma buscando y anhelando algo que los complete. Amén. Y que los saque de tal vez, como decíamos en el último episodio que tuvimos las dos, de ese pozo en el que se encuentran. Sí, correctamente. Sí, pero nosotros cuando le decimos a cualquier persona, una conversación, no sé, con un compañero tú de tu universidad, con un amigo, yo a lo mejor con una amiga, en la familia, y si nosotros preguntáramos a todo el mundo, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que está buscando el hombre en estos tiempos? Y cuando hablamos de hombre, mujer. ¿Qué es lo que está buscando el ser humano para satisfacer sus necesidades? Podríamos decir, lo primero que alguien piensa, dice, el dinero. El dinero es lo que a mí me da la felicidad. Pero lastimosamente no es así, ya que muchos tienen dinero y están solos y arruinados espiritualmente, ya que uno de los males más terribles de la humanidad es el amor al dinero, y muchos codiciados fueron llevados a muchos dolores. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por la corriente de este tiempo, por el consumismo, y muchos anhelan quizá alcanzar cosas mayores en el área económica, en lo que puede comprar el dinero. Piensan que a lo mejor teniendo una casa, que teniendo un automóvil, que teniendo bienes materiales, van a satisfacer esa necesidad interna que tiene el ser humano. Eso que le puede dar paz, tranquilidad, seguridad, estabilidad, y que lo hace estar completos al final. Si eso es lo que pasa, al final, ¿cuál es la necesidad del hombre? Es poder estar completos. Claro, es por eso mismo que bueno, yo creo que todos hemos visto las noticias cuando salen, generalmente noticias acerca de personas muy famosas, personas con mucho dinero que terminan lamentablemente acabando con sus vidas de maneras que la verdad son bastante fuertes y bastante horribles, y uno podría decir, y la verdad yo lo he escuchado y sé que más de alguno también lo ha escuchado o lo ha dicho, ¿para qué o por qué harían eso si lo tienen todo? Y justamente está esto de esa necesidad, que la verdad es que en medio de todas esas cosas, incluso con cosas que no son necesariamente malas vistas de cierta forma, también pueden ser, no sé, el buscar un refugio o un complemento, por decirlo de esa forma, como decía mi madre, de sentirnos completos a través de familia, a través de amigos, a través de estar con más gente, y a veces ni siquiera eso nos hace sentir completos. Y nos seguimos sintiendo solos al final en medio de una multitud. Y eso es justamente porque lo que estamos buscando para poder llenar ese vacío que tenemos no es lo que realmente necesitamos. Porque esa necesidad que nosotros tenemos no es necesidad de algo físico, no es necesidad de algo que podamos palpar, lamentablemente, con nuestras manos y nuestros sentidos que son limitados, sino que es una necesidad espiritual. Amén, amén, así es. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales no nos van a satisfacer completamente. Nosotros podemos tener algo y anhelar tener algo material,
pero cuando ya lo tenemos, cuando ya lo disfrutamos, a lo mejor al principio va a ser como un juguete nuevo, la novedad, la alegría, el gozo, porque a lo mejor mucho tiempo nos proyectamos a tener algún bien o algo que a nosotros nos gusta, ¿ya? Pero pasa el tiempo y eso después ya deja de ser importante y vuelve nuevamente a ver ese vacío en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que queremos? Buscamos otra cosa para poder llenar esa necesidad. ¿Y a qué se va el mundo completo? A buscar amigos, a pasarlo bien, estar en fiesta, ¿no es cierto? Muchos se proyectan al matrimonio, a tener un buen matrimonio, una buena familia, una estabilidad, ¿no es cierto?, en la sociedad. Pero a veces también estas cosas son interrumpidas y no te da la felicidad, esto no te lleva a estar completo y muchas veces teniendo estas cosas tú eres infeliz. ¿Por qué? Porque hay algo más allá, como tú dices, algo espiritual. Nosotros somos seres espirituales, nosotros somos tripartitos. Así como Dios es 3 en 1, es cuerpo, nosotros también somos cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos un espíritu que necesita ser conectado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos estar completos y podamos ser llenos. Amén. De hecho, me estaba acordando ahora recién que estábamos conversando un poquito que este fue uno de los primeros temas que nosotros tratamos en IDR Youth, cuando tuvimos nuestros cultos de unidos, los primeros que hicimos nosotros. Y justamente este tema de estar completo de cuerpo y alma y espíritu fue uno de los primeros temas que tratamos. Y me estaba acordando de algo que conversábamos ahí cuando mi mamá mencionaba el tema de que cuando a veces conseguimos algo parece que finalmente conseguimos lo que necesitábamos por un tiempo y después deja de ser así. Y recuerdo un ejemplo que yo creo que solamente recibí a través del Señor, porque la verdad que a mí no se me hubiera ocurrido. El tema de que al final el tema de buscar esta necesidad, de llenar nuestras necesidades, a través de otras cosas, es como tomar el agua natural. Al final uno, al alcanzar esas cosas que nosotros tanto deseamos, estamos bebiendo tal vez esa agua para nuestra sed, pero es un agua natural que al fin y al cabo, después de un tiempo, no va a seguir saciando la sed que seguimos teniendo. Amén. Que solamente va a saciar nuestra sed por ese momento, pero luego vamos a volver a tener sed de otra cosa. Amén. Y así es cuando intentamos llenar nuestro vacío con cosas terrenales. En cambio, como decimos que nosotros somos seres espirituales, cuando realmente encontramos lo que necesitamos en nuestra área espiritual, porque eso es lo que realmente nosotros tenemos en vacío en ese momento, cuando lo sentimos así, es esa agua que, como dice la Biblia, solamente Jesús nos puede entregar. Amén. Que es un agua que bebemos una vez y que nunca más volveremos a tener sed. Amén. Porque nosotros necesitamos esa agua, necesitamos esa presencia, necesitamos al Dios de lo sobrenatural, porque nosotros somos seres que fuimos creados para ser llenos en el área espiritual y nosotros necesitamos ser llenados en esta área, porque muchos necesitamos, ¿no es cierto?, esa sanidad milagrosa que solamente la trae la presencia del Señor. Amén. Y cuando yo me refiero a sanidades milagrosas y que pueden traer, ¿no es cierto?, un cambio en nuestros corazones, en nuestra vida, quizás muchas vidas que en este tiempo están dolidas, están frustradas por diferentes situaciones, ¿ya? Necesitan buscar el camino correcto, y el único camino correcto es Dios. Pero ¿cómo podrían decirme ustedes? ¿Pero cómo puedo buscar ese camino correcto? ¿Cómo hacerlo para llegar a estar en la presencia del Señor? ¿Sabe que hay un solo camino? Como decía Pablo al principio, decía que todos somos pecadores. Decía, y en el cual el primero soy yo, me identifico como el primero. Entonces, si nosotros nos reconocemos como faltos, como pecadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y el arrepentirnos es reconocer que necesitamos a Dios y le pedimos perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo miramos a Dios de lejos y nos reconocemos que en nosotros hay una real necesidad. Amén. Y esa necesidad solamente la puede llenar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Primero, arrepentirnos y hacer lo correcto ante el Señor. ¿Para qué? Para que el problema sea solucionado y reconocer
que el camino del pecado nos lleva directamente al infierno. ¿Nos lleva a qué? La Biblia dice que hay dos caminos y que al hombre le parecen derechos, pero su fin son ¿de qué? De muerte. Entonces por eso nosotros necesitamos el camino. El Señor dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces, ¿cuál es la necesidad real del hombre? Es esto, es ser lleno de la presencia, es poder arrepentirse y poder reconocer que Jesús vino a morir por los pecadores, a morir por mi vida. Yo, como Pablo, me identifico como la primera de aquellas, con esa necesidad, porque cuando yo estaba lejos de Dios, de verdad que tenía una vida sin sentido. Tú eres muy joven, Tiare, tú eres joven, a lo mejor no has vivido lo que yo he tenido que vivir, y a lo mejor más adelante puedes tú tener esa necesidad, ¿ya? De darte cuenta de que a lo mejor lo has hecho todo, que a lo mejor puedes pensar que ya has llegado como al término de tu vida, pero aún así hay un vacío en tu corazón y hay ese sentimiento de inconformismo que te hace sentir de que al final no has logrado nada. ¿Por qué? Porque faltaba Cristo en mi vida. Amén. Bueno, yo creo que eso, bueno, no solamente sucede cuando uno ya ha vivido gran parte de su vida, como dice mi mamá. O sea, yo creo que obviamente uno igual puede llegar a tener ese sentimiento cuando ya ha pasado por muchas cosas, así como mi madre dice, tal vez con más base y con como más fácil decir, no, es que yo he pasado esto. Pero la verdad es que esto es lo bueno y lo lindo, yo creo, de este podcast, de poder conversar dos tipos de generaciones diferentes, que nos podemos dar cuenta que realmente esto no es solamente de un rango de edad, sino que le puede pasar a mucha gente, en cualquier rango de edad que se encuentren. Y yo lo digo porque mi mamá sabe, y sé que dio este tema en específico, porque sabe que yo también puedo hablar de esto realmente, de que incluso como jóvenes también nos puede pasar esto, que podemos buscar tal vez llenar esos vacíos tratando de cierta forma hacernos ver bien ante la gente, o hacer ver que ante la gente que hacemos todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, no sé, que nos vaya bien en lo que teníamos que hacer, que en este caso, cierto, es como nuestros estudios, ser buenas personas, no sé. La verdad es que de cierta forma vernos como la hija o el hijo perfecto ante los demás. Y a veces incluso al ser así, muchos jóvenes no se sienten completos, sino que simplemente lo hacen de cierta forma para demostrar que sí lo están, pero no lo están realmente. Y creo que ese sentimiento que habla mi mamá de sentir que lo haces todo y aún así sentir que no es suficiente, también lo tienen los jóvenes, muchas veces. Amén, amén. Sí, yo hablaba porque yo hablaba por mí, pero yo toqué esta sensibilidad en Tiare porque ella también ha vivido esas situaciones como ella lo dice. Entonces, como bien lo decía Tiare, ¿cuántos jóvenes quizá en esta condición? De quizá están estudiando, quizá están con buenos padres, quizás no tienen problema en su hogar, no tienen problema en su familia, no tienen problema en su colegio, no tienen problema con sus notas, no tienen problema con sus amigos. ¿Cuántos jóvenes? Pero aún así hay una insatisfacción en sus corazones, hay un vacío y que ni ellos pueden entender de cuál es su necesidad, de qué es lo que están necesitando realmente, ni ellos pueden saber. Y así como le pasa a los jóvenes, también nos pasa a nosotros los adultos, de que a veces nos despertamos y decimos, pero otro día. No sé si tú que me estás escuchando algún día te has levantado y dicen, otro día más, otra vez lo mismo. ¿Y sabes por qué pasa eso? Es porque hay un vacío que se necesita llenar. Amén. Cuando tratábamos este tema en los cultos de Youth, una de las cosas que leí mientras investigaba un poquito el tema era justamente que como seres humanos, al no tener a Cristo, y la verdad es que yo esa vez lo dije y lo digo ahora también porque me lo trajo a la memoria del Señor, porque lo he sentido así y sé que mamá va a estar de acuerdo conmigo,
de que muchas veces cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida aún y seguimos buscando llenar nuestra necesidad en cosas que al final no nos satisfacen, estamos sobreviviendo en vez de realmente vivir, que es lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Sí, porque el Señor, ¿qué nos dice en la palabra? El Señor nos dice a nosotros que Él quiere que tengamos vida, pero una vida en abundancia. Amén, así es. En abundancia, entonces no una vida mediocre, no una vida a medias. El Señor quiere que tengamos una vida en abundancia. Nosotros lo podemos ver en muchos ejemplos. Nosotros en la Biblia tenemos Zaqueo. Este era un hombre que era recaudador de impuestos. Él le cobraba impuestos a su mismo pueblo. Entonces era mal mirado, era odiado, no era querido. Pero él en su vida, él tenía su buen hogar, tenía su buen ingreso, él tenía dinero, tenía una buena posición. Pero él también sentía este vacío y sentía esta soledad. Entonces ¿por qué? Porque él no podía acercarse a su gente, no podía acercarse. ¿Por qué? Porque todos lo miraban mal, porque él estaba haciendo este trabajo que no debería de haberlo hecho. Entonces, ¿qué sucedió con él? Que un día llegó Jesús a su vida y su vida cambió completamente. Y al final termina diciendo: Señor, si yo he fallado, yo voy a enmendar, yo voy a devolver cuadruplicado todo lo que yo le he quitado, dice, a mi semejante, a mis hermanos. Él reconoció que estaba haciendo algo indebido, algo incorrecto, y que se merecía ser repudiado, ser rechazado. Él se dio cuenta, pero ¿cuándo se dio cuenta? Cuando tuvo este encuentro con Jesús. ¿Ya? Y ahí él pudo, ¿no es cierto?, entender que las riquezas, que el dinero, que lo que le daba la vida humana, lo terrenal, no tenía validez. Y en cambio, cuando él lo tuvo todo en cuanto a lo material, él no fue feliz. Pero cuando tuvo el encuentro y su área espiritual fue llenada con la presencia de Jesucristo, él cambió completamente y pudo disfrutar realmente de la vida. También tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. ¿Cómo fue el encuentro con la mujer samaritana? El Señor le dice: llama a tu esposo. Y ella le dice: no, es que no tengo esposo. Y él le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y si nosotros nos preguntáramos, nosotros, sobre todo las mujeres, ¿por qué sería que esta mujer cambió tanto de marido? ¿Ya? Tiene que haber sido porque ella vio un vacío, porque habían cosas en ella que nada podía llenarla. A lo mejor ella también fue despreciada, a lo mejor también fue tratada mal, sobre todo en estos tiempos, Tiare, que a lo mejor yo siempre digo, tú a lo mejor no sabes, pero me olvido, Tiare, que ya eres bien grandecita y te sigo mirando como mi bebé. Claro, ¿por qué? Porque si una mujer, ¿no es cierto?, tuvo un marido, después se separó, aquí habla de separaciones, es porque tiene que haber habido dolor, porque toda separación trae dolor. Pero ¿por qué hay separaciones? Es porque ya no había afinidad, porque a lo mejor ya no había amor, porque a lo mejor había violencia. En este tiempo que hay tanto femicidio, violencia doméstica, hay tantas cosas. Entonces ya no podemos nosotros estar, ¿no es cierto?, apuntando con el dedo a estas situaciones, porque tampoco nosotros podemos, ¿no es cierto?, tapar el sol con un dedo y decir: no, estas cosas no pasan. ¿Ya? Entonces esta mujer, al tener un encuentro con Jesús, su vida también fue sanada en todas las áreas de su vida. Ella ya no volvió a ser la misma. Dice que ella fue la primera que empezó a entregar las buenas nuevas, a entregar: miren, me he encontrado con el Maestro, porque Él me dijo todo lo que yo he vivido. Él conocía todo de mí. Ve que ya no fue igual. Ella a lo mejor ya no fue, ella iba 1 hora a buscar agua al pozo donde nadie iba. ¿Por qué? Porque ella sabía su condición también. Pero cuando ya Jesús estuvo en contacto con su vida, ella, ¿no es cierto?, se armó de valor. Ella volvió nuevamente a ser una mujer, que Dios la levantó, que Dios le dio una nueva identidad. Ya no tenía la identidad con la que la conocían sus vecinos, sus amigos, su entorno. Al tener el encuentro con el Maestro, ella tuvo una nueva identidad
Qué importante que nosotros podamos tener este encuentro con el Maestro para tener esta nueva identidad. Entonces la necesidad primero del hombre es la necesidad de un Salvador. Aleluya, que eso es lo que tuvo Zaqueo y tuvo también la mujer samaritana. Amén. Estos son ejemplos tremendos igual porque, bueno, no solamente estos, sino varios a lo largo de la Biblia que nos muestran cómo luego de tener un encuentro con Cristo, que es uno de los temas que también hemos tratado en episodios anteriores de este podcast, su vida nunca fueron las mismas. Y realmente hubo un cambio, no solamente fue ese encuentro, sino que realmente luego de eso hubo un cambio en sus vidas que transformó todo y que sanó todo y como decía también la palabra que recibimos el día de ayer en la vigilia que tuvimos, nos da las herramientas que nos faltan muchas veces. Nosotros a veces llegamos a los propósitos que Dios tiene o a las promesas que Dios nos da con miedo o inseguridad de si lo vamos a poder lograr o no, porque vemos que no tenemos las herramientas necesarias para lograrlo, pero olvidamos que Él es el que nos entrega todas las herramientas necesarias y que realmente incluso si nosotros no vemos en nosotros lo suficiente para hacer lo que Él tiene preparado, Él lo ve desde antes porque Él sabe que es posible. Y yo creo que como siempre decimos, Dios siempre está con los brazos abiertos esperando, y cada vez que le entrega un mensaje y entrega una palabra o un abrazo o una acción, Él sabe que de cierta forma tú lo puedes ver como el llamado que necesita o la respuesta que necesita, y Él está ahí solamente esperando que nosotros realmente nos demos cuenta que Él está ahí hablando lo que nosotros tanto le hemos pedido por tanto tiempo. Y este cambio radical que tienen todos estos personajes, no solamente lo han tenido estos personajes de la Biblia, sino que también lo han tenido tu vecino, tu hermano, tu mamá, tu papá, tu hija, tu hijo, etcétera. Y realmente es algo palpable. Yo lo puedo decir por lo que yo también pasé hace mucho tiempo antes de realmente conocer a Cristo, a pesar de que yo me creí en una iglesia. Creo que no lo he dicho en este podcast, pero yo crecí dentro de una iglesia, pero no conocía a Jesús realmente. Y cuando lo conocí realmente fue un cambio tan drástico, porque uno no sabe lo que necesita, pero cuando lo ve y lo conoce y lo siente, sabe que eso era lo que necesitaba. Y cuando Cristo llegó a mi vida, realmente yo siempre le digo, le trato de explicar a mi mamá de cierta forma. Yo sé que ella también lo ha sentido, pero a mí me gusta explicarlo en estas palabras tal vez no en todas las iglesias lo dicen, pero en la iglesia en la que yo asistía siempre se hablaba de cómo Dios sacaba nuestras mochilas, las mochilas de nuestro hombro. Y yo siempre decía, ya están diciendo eso otra vez, porque pensaba que era algo que simplemente decían por como inercia, o porque se decía siempre, etcétera. Era bonito. O porque se escuchaba bonito, claro. Pero cuando tuve mi encuentro personal con Dios, no solamente de escucharlo, sino de verlo y sentirlo en mi vida y ver que Él sabía todas las cosas por las que yo había pasado, recuerdo que al día siguiente desperté, pero de una manera tan diferente que yo no pensaba que se podía vivir de esa forma. Y realmente sentí eso de tener una mochila que ya no estaba en los hombros. Y eso de estar como liviana y de disfrutar las cosas pequeñas realmente. Amén. Disfrutar cosas que antes uno no pescaba, no sé cómo decirlo de otra forma para la gente que no es de aquí de Chile, que no le tomaba atención. Amén, amén. Bueno, la palabra del Señor no guía en todas estas cosas. El Señor a nosotros nos dice en su palabra también: traer tus cargas a mí, que yo te haré descansar. Entonces, si nosotros seguimos con este tema, ¿cuál es la mayor necesidad? Entonces ya desechamos entonces que nos decimos que es malo, ya tener dinero, tener bienes económicos, pero que nuestro afán no esté en eso. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que eso va a ser nuestra felicidad, nos vamos a dar cuenta tarde o temprano que no es así. Entonces, ¿cuál es la real necesidad? La primera necesidad del hombre es conocer a Dios. Amén. Conocer a Dios. Mira, hay un texto que en Felipe que dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Entonces, esa es la primera necesidad. Aprender a conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿No es cierto? Buscándole. ¿Y cómo podemos buscarle? Para los que no son cristianos en este tiempo, para los que no han tenido el conocimiento, ¿cómo podemos buscar al Señor? Primero, reconocer que tenemos que arrepentirnos, el verdadero arrepentimiento. Y eso nos trae que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Después que viene, ¿no es cierto?, el buscarlo. ¿Cómo lo podemos buscar? Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es esta verdad?, me dirá usted. La verdad en la palabra del Señor, la Santa Biblia. Ahí está la verdad. Y también la palabra nos enseña a conocer a Dios. Nos enseña a conocer a Jesús. Nos enseña a conocer el plan de redención que Jesús vino a hacer acá en la tierra. La otra necesidad que nosotros tenemos es la necesidad de la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué la misericordia? Porque la misericordia del Señor se renueva cada día con nosotros. ¿Por qué misericordia? Porque cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, ahí está la misericordia del Señor que nos vuelve a levantar, nos vuelve a animar y nos vuelve a llenar. Entonces, por eso es necesario, y la urgencia es conocer a Dios. ¿Por qué también? Porque la necesidad que tenemos nosotros es escapar de la condenación eterna. Amén. Este tema tampoco se escucha mucho, se habla mucho, pero también si nosotros no aceptamos a Cristo y no llenamos nuestra necesidad, la primera necesidad espiritual, estamos condenados y pasamos de una muerte a una muerte eterna. Aleluya. Entonces nosotros necesitamos poder acercarnos al Señor, reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestra dependencia del Señor, ¿ya? Y buscarlo con diligencia, porque de lo contrario, el día que partamos de esta tierra, ya no vamos a ir a esas moradas que Jesús dijo que Él había ido. ¿A qué? Que Él había ido a preparar un hogar para nosotros, un lugar para nosotros, aleluya, donde nosotros pasaríamos toda la eternidad con Él. Entonces necesitamos saber que si nosotros no tenemos a Cristo, aleluya, vamos a tener una condenación eterna. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos direccione, a ti, querido oyente, que el Señor te ayude, que el Señor te ministre en esta tarde, en esta mañana, en este día, a la hora que tú estés escuchando esta palabra, este podcast. Es tiempo de que te pongas a cuenta con el Señor. Si tú te sientes triste, si tú te sientes solo, si tú te sientes defraudado, si tú tienes un vacío en tu vida, en tu corazón, te instamos, te desafiamos, es más, te desafiamos a buscar a Dios. Dale una oportunidad a Dios, al dador de la vida. Aleluya. Esta es la palabra que te entregamos en esta tarde junto a Tiare. Muchas bendiciones, que sea una tremenda bendición para ti y que el Señor nos direccione a todos cada día, porque nosotros, aun cuando estamos entregando esta palabra, el Señor también nos entrega esta palabra para nosotros. Aleluya, para direccionar cada día nuestra vida. Tiare, te doy la oportunidad para que nos estés despidiendo. Amén. Bueno, como decía mi mamá, gracias a todos por escuchar este mensaje y realmente esperamos a que lo puedan recibir donde estén ahí, con un corazón y un alma dispuesta a escuchar no lo que nosotros estemos diciendo, sino la palabra de Dios. Amén. No porque lo estemos hablando nosotras, sino porque realmente puede que esta sea la respuesta que tú estés esperando, o puede que sea la dirección que necesitas para tal vez más a futuro. Amén. Uno realmente no sabe. Así es, sí. Pero siempre atesorar las palabras que Dios nos entrega en Amén. nuestro corazón. Yo creo que eso es lo más importante. Amén. Y bueno, ahora vamos a orar para ya terminar. Cierren su ojo ahí donde estén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por este tema, Señor, que tú nos has llevado, Amén. Señor, a tratar Sí, el día de hoy. Señor, sí. te doy gracias porque
primeramente, Señor, tú nos recuerdas tal vez una vez más, Señor, lo que tú has hecho en nuestras Así vidas, es, Señor. Yo Señor. creo que siempre es importante recordarlo, Señor, para cada persona que está escuchando este podcast, Señor, Amén, y ya ha amén. encontrado, Señor, eso con lo que llenar su necesidad, Señor. Así Que es, pueda también Dios. recordar, Señor, una vez más, Señor, que tú eres el único, Señor, que llena nuestra necesidad Amén, y amén. nuestro corazón vacío, Señor, que muchas veces, Señor, llora, Señor, y clama, Señor, y como dice tu palabra, Señor, nuestro espíritu clama a ti, Amén, Señor, incluso amén, cuando sí, nosotros Señor. no lo sabemos, Señor. También te pido por esas personas, Señor, que tal vez no te han conocido aún, Amén, Señor. sí, Te Padre. pido, Señor, por cada persona, Señor, que tal vez está lejos de aquí, Señor, y que Amén. tal vez ni siquiera está escuchando, Señor, este Aleluya, podcast, Señor, sí, pero que tú Señor. puedas alcanzar, Señor, con tu mano y tu presencia, Señor, Amén, esos amén, corazones, sí, Señor, Señor. agotados, Señor, y Aleluya, cansados, Señor, que sí, necesitan Señor. una respuesta, Señor, y no Amén, saben dónde amén, buscarla, Señor. aleluya. Que tú llegues, Señor, como tal vez no como un terremoto, Señor, o una Sí. tormenta, Señor, sino como ese silbido Oh, apacible, bendito Señor, que Dios, solamente sí, tú Señor. traes, Señor, a nuestras vidas, Señor. Amén, Te amén. pido que tú caigas, Señor, sobre nuestras cabezas, Señor, sobre Aleluya, toda nuestra sí, vida, Señor. amén, Que tú cubras, Padre. Señor, cada área, Señor, con ese amor, Señor, que solamente Amén. tú puedes entregar, Oh, Señor. bendito Y que Dios, finalmente, Señor, podamos Dios. darnos cuenta, Señor, que solamente tú eres nuestro complemento, Amén, Señor. Señor. Que no hay nada en este mundo, Señor, que nos vaya a complementar, Señor, como tú lo puedes hacer, Señor. Amén, sí, Te pedimos que nos Señor. acompañes, Señor, durante esta semana, Sí, Señor, Señor, en cada amén. cosa que tengamos que hacer, Señor, y que realmente, Señor, tú nos puedas usar también, Señor, como esas vasijas, Señor, y esos Amén. puentes de bendición, Señor, Sí. para aquel que lo necesite, Señor. Amén, sí, Te lo Señor. pedimos, Señor, y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Chao, nos estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como IDR Ministerios en Instagram, YouTube y Facebook. Muchas bendiciones.